Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos ven. Recuerden ustedes que este programa, que es Tertulia Nocturna, bueno, pues 52 países de habla hispana y donde se habla el español, pues nos pueden sintonizar exactamente. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes, Proyecto 2013, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, los saluda como todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Bueno, amigos, aquí estamos precisamente el día de hoy porque la verdad es sorprendente lo que pasa. Quisiera yo mencionar algunos aspectos muy importantes de lo que acontece en la escritura en este país. Yo quisiera hablar en primer lugar de las llamadas escuelas de escritores. Dice, ¿es puro cuento o una realidad? La sociedad de autores, escritores, que fue pionera en sistematizar la enseñanza de la creación literaria, hoy podemos encontrar en varias universidades. Hoy tengo precisamente un aspecto donde parece que la lengua se me está trabando, hoy que está haciendo una lluvia bastante fuerte en la Ciudad de México. Bueno, pues nos cambia la temperatura y nos cambia precisamente el proceso de una aplicación lingüística. Y bueno, otras instituciones han creado programas. Se puede aprender a ser escritor en un pupitre. Aquí hablan algunas de estas experiencias. Yo quisiera tomar algunos aspectos muy importantes porque tengo sobre la mesa dos documentos muy interesantes, podría decir 4 ya, pero quisiera hablar de antología del cuento breve y sobre todo el serial de las estaciones, y quisiera mandar una felicitación muy importante a la editorial que recibe el nombre de Velma. ¿Quién es Velma? ¿Qué hay detrás de la magia de la primavera? ¿Qué hay detrás de la magia del verano, del otoño y del invierno? Bueno, pues son 3 editoras muy importantes que son Elena Arroyo Hidalgo, María Guadalupe Arroyo Hidalgo y Susana Arroyo Forpi, quienes se han dedicado en estos últimos 2 años a hacer una serie de antología del cuento breve, y a mí me parece muy importante porque he tenido la gran oportunidad de platicar con la editorial Velma, y que este grupo editorial que nos ha permitido trabajar y hacer análisis de algunos de los cuentos que se han publicado aquí, y a mí me parece sumamente interesante para ustedes que nos están viendo. Y tengo por aquí una serie de escritos que hice durante algún tiempo, que he estado leyendo pues de los autores que han escrito. Quisiera mencionar Elena Arroyo Hidalgo. Hace algunos de los cuentos más importantes que yo le llamaría el onirismo real. Habla de artoastronomía, la bajada de la serpiente en Chichén, sobre todo hace algún tropiezo con la piedra verde, el sacrificio, y habla de ese onirismo de la primavera. Yo creo que leer los cuentos de Velma para mí me parecen muy importantes porque me permite reconocer algunos aspectos de lo que es la psicología, de lo que es la antropología, de lo que corresponde a una sociología y una psicología de lo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. La verdad es que leer esta antología de cuento breve me permite hacer un análisis muy importante de este costumbrismo que tenemos en México, y sobre todo que estaba yo leyendo algunos autores muy importantes, sobre todo lo que se ha hecho en los últimos años en escribir en diferentes revistas, en diferentes periódicos, que siempre estamos encontrando a los grandes autores, que a veces en el cuento mexicano lo tenemos desde el siglo XIX, cuando yo recuerdo a Joaquín Fernández de Lizardi en El Periquillo Sarmiento, recuerdo a Luis G. Inclán en estos cuentos tradicionales que se han recopilado a través del tiempo, Los Hermanos de la Hoja, Astucia, que fueron recopilados, publicados en periódicos y posteriormente fueron editados. Hoy tenemos la gran oportunidad, sobre todo, de leer algunos de los grandes aspectos de lo que acontece. Quisiera mencionar, por ejemplo, en el periódico Universal, que permanentemente hace algunas publicaciones, William Faulkner, quien habla de a los 50 años de la muerte de este personaje, en la noche en Hispanoamérica, cuya literatura no sería la que es gracias a sus libros, y por eso hoy lo recordamos. Fue publicado el 11 de agosto de 2012. Dice: no es un secreto a voces lo que dijo Mario Vargas Llosa y lo que evidenció Gabriel García Márquez en 100 años de soledad.
William Faulkner es el santo patrono para la literatura latinoamericana. Sin embargo, aun cuando la narrativa de este continente se debe tanto al escritor estadounidense que en 1949 escribió y recibió el Premio Nobel de Literatura, él hizo una serie de análisis posteriores a lo que estoy mencionando. Yo creo que en el 50 aniversario de la muerte de este personaje nos permite entrar a muchos elementos de la literatura y podría mencionar a muchos otros personajes, pero yo sí quisiera mencionar que algunos de los aspectos que he encontrado en Elena Arroyo Hidalgo, Marcela Beltrán, Helen Blecherman, Beto Busali, Sofía Busali, Ciprián Cabrera Jasso, quien escribe directamente desde Villahermosa, Tabasco, Emma Sofía Castañeda Colunga. Es interesante, amigos, estar leyendo esta antología de cuentos en serial de estaciones. Quisiera remitirme a este índice que me parece verdaderamente extraordinario de 40 autores por cada uno de los libros que han presentado la editorial Benma, y me parece prólogo de las hermanas Arroyo Hidalgo, que es interesantísimo. Noche igual, de Elena Arroyo Hidalgo. En la red, de Marcela Beltrán. Donde vuelan los pájaros, de Elena Blecherman. Beto Busali, Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Mal de amores, Sofía Busali. Sílfides y la primavera, de Ciprián Cabrera Jasso. Podría mencionar a todos los autores, pero nos llevaríamos lo suficiente para terminar con estos 10 minutos en la introducción. Quisiera solamente mencionar lo que hace Benma. Nombrar primavera, porque estoy leyendo el primer documento, nos dice: a este primer libro de nuestro grupo editorial Benma no ha sido fortuito. La idea del quehacer editorial y el hacer literario, y del quehacer literario y de hacer editorial, es concomitante al interés de nosotras las tres hermanas que componemos dignamente el cuerpo editorial de este grupo Benma. Es el recuerdo de nuestra primavera. ¿Por qué hablamos de este elemento de la primavera? Porque todos los seres humanos tenemos nuestra primavera, tenemos nuestro verano, nuestro otoño y nuestro invierno. ¿Cómo lo podíamos ubicar cuando el desarrollo del ser humano, cuando relatamos nuestras propias anécdotas, pues es parte primordial de lo que vivimos? Yo puedo decir que un día tengo en la mañana la primavera, al mediodía tengo el verano, en el atardecer tengo el otoño y en las noches es el invierno. Ese invierno de los cuentos diarios que nosotros podemos relatar de lo que nos pasa. A veces es la alegría, a veces la tristeza, y es lo que vemos en estos cuentos que han realizado la editorial Benma. Fuimos formadas con sólidos y firmes valores como han sido la lealtad, la honestidad y la responsabilidad, y sobre todo el amor que hemos vertido en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros esposos, en nuestros amigos, y yo agregaría más, en nuestros primos, en nuestros familiares, y en la intensa lectura que nos ha permitido procurar un marco editorial, o que nos ha permitido procurar un marco editorial para realizar libros igualmente dignos y satisfactorios para aquel que lo quiera leer, consumir, exprimir y disfrutar al máximo. Quiero decirles, amigos, que nos están ustedes viendo y escuchando allá en 5 continentes, leer estos documentos que tengo en la mano y los que vendrán más adelante, para mí han sido un disfrute verdaderamente extraordinario, porque yo recuerdo cuentos que nos hablan de un onirismo del autor. Por ejemplo, recuerdo aquel que viaja en un autobús, que de repente se imagina algunas cosas, de ese sueño onírico, de ese pensamiento, de ese realismo mágico que todos tenemos, cuando a veces pensamos en la vida, cuando pensamos en la muerte, de aquellos que nos visitan a través de las paredes, porque a veces tenemos ocasión de ver los cuadros y pensar que aquel que ya se fue viene y habla con nosotros, y nos imaginamos en esta mente de este onirismo, de este sueño realista o surrealista, que tenemos la gran oportunidad de comunicarnos con los que ya se fueron. Y este realismo mágico lo vemos prácticamente todos los días, amigos, porque recordamos, llegamos a la casa y vemos el cuadro del que ya se fue y nos ponemos a platicar con él. A veces en nuestra imaginación, en nuestro centro de imagen, por decirlo de una manera, estamos recordando a los que ya se fueron y escuchamos la voz, vemos su espíritu. Yo así veo en Benma aquellos que ya se fueron, aquellos que están presentes, aquellos que nos cuentan todos los días nuestras aventuras diarias.
cuando vamos en el camión, cuando vamos en el automóvil, cuando vamos en el metro, cuando nos encontramos a alguien que hace muchos años no veíamos. Para mí, esta antología de cuentos, pues me deja una satisfacción muy especial, y de veras quiero felicitar a los que han escrito, porque me han dejado un sabor extraordinario. Quiero decirles que cuando menos yo leo un cuento diario para después narrarlo ante quienes estoy, porque doy pláticas a los señores de la tercera edad en el INAPAM, entonces en el Instituto Nacional para los Adultos Mayores. Y esto es siempre recomendarlo porque es la vivencia. Les he pedido a ellos que escriban estos cuentos. Los cuentos de la tercera edad son importantes porque nos relatan la vida, nos relatan lo contemporáneo, nos relatan lo que ya se fue. Y yo todos los días estoy recordando, y permítanme que lo diga en primera persona, estoy recordando todos aquellos que se fueron. A veces hasta leyendo los periódicos, como los ven ustedes aquí, en esta parte de la continuidad de lo que es este programa de Tertulia Nocturna, siempre estamos haciendo análisis editorial. Vemos en cada una de las páginas, como lo acabo de leer, Su Majestad William Faulkner, estoy viendo a Chava Flores, estoy viendo lo que sucede con la decena trágica, y aquí tenemos todo un avance histórico del pasado, de lo contemporáneo y probablemente del futuro. Quiero decirles, amigos, que la literatura, de acuerdo a lo que nos escribieron aquí nuestras editoras, la literatura es un poder mágico e inesperado. Es un viaje continuo hacia mundos impensados, que juega un papel preponderante y audazmente repetible en la vida de cualquier ser humano. Desde los inicios de la literatura en su versión oral, el mundo ha repetido y se repetía a sí mismo desde muy diversas perspectivas. Eso somos, perspectivas diferentes de un todo común. Nos orientamos como los animales hacia donde nos satisfacen los derroteros que a veces nos imponemos a nosotros mismos. Es la unión, el misticismo, la magia y el esplendor, llamado Benma, con la bendición de nuestros padres unidos también en el acróstico que da el nombre a la edición, Benito y Eva, que nos presentamos ante usted, lector, así como le invitamos a disfrutar y a regocijarse, a sufrir, a entusiasmarse, a alegrarse en la magia de 44 escritores de todo el mundo que han confiado sus secretos literarios a nosotras y a usted. Bienvenido, amable lector. Bueno, pues yo quiero mencionar que esto fue escrito en 2011 en la Ciudad de México, y vuelvo a repetir, Elena Arroyo, Guadalupe Arroyo, Susana Arroyo, pues son 3 hermanas que tengo la gran oportunidad de conocerlas desde hace muchos años, y esto es verdaderamente sorprendente en este serial de las estaciones. ¿Qué vendrá más adelante? Yo las felicito porque han elegido a una serie de escritores, y si aquellos escritores me están viendo, una felicitación para ustedes, porque este es el mundo mágico, es el mundo real, pero también es el mundo espiritual que estamos recordando de lo que ya se fue, pero también tenemos la gran oportunidad de recordar lo mágico, lo espiritual, lo sensual, lo onírico, lo impensable. Y quiero felicitarlos a todos ustedes porque también a los que han escrito y a los que han analizado este proyecto, como en una oportunidad tuve este elemento de presentarlo ante ustedes allá en el bosque de Chapultepec, pues fue verdaderamente sorprendente, porque recordemos un poco los que estuvieron presentes, este grupo de concheros, todos bajo el mando y la dirección de Esperanza Martínez Rosillo, una capitana que ha tenido una herencia, una mujer de un nivel de pensamiento, de un nivel espiritual, que nos acompañó en esta sensibilidad de la música prehispánica, del canto prehispánico, del gran ceremonial. Y aquí lo tenemos impreso en estos documentos de la primavera, verano, otoño e invierno. ¿Cuántos más vendrán? Los felicito a todos ustedes que han participado en los análisis de estos documentos, en lo que se va a escribir al futuro. Creo que tenemos en Benma un serial muy importante, y no solamente eso, sabemos que ya se han publicado otro tipo de documentos. Por lo tanto, vuelvo a repetirles, les felicito y yo les agradezco de sobremanera que me hayan invitado a ustedes para participar en estos análisis de esta lectura. Me avisan, amigos, como todo, siempre se termina. Estamos en Tertulia Nocturna y les agradecemos de sobremanera su presencia, y espero en otro momento tener la oportunidad de seguir comentando estos documentos. Y espero en algún momento que ustedes, los escritores,
vengan a trabajar con nosotros en otro programa que realizamos los lunes, que es precisamente Alternativa México. Aquí presentamos pintores, escritores, todos aquellos que tienen proyectos importantes, así como ustedes que han escrito en estos documentos. Les agradecemos de sobremanera. No se vayan, amigos, regresamos en un minuto. Vamos a una identificación de canal. Estamos viviendo momentos de cambio muy importantes, cambios físicos, mentales, emocionales, espirituales. Por esto, yo quiero invitarte a que me acompañes todos los lunes a las 11 de la mañana al programa Despertando al Cambio, a través de la barra femenina Nueva Mujer por planeta2013.tv. Yo soy tu amiga Claudia Martínez y quiero compartir contigo entrevistas, reportajes, temas muy interesantes que nos ayudarán en este despertar al cambio. Te espero. Hola, soy Mariana. Vengo a invitarte todos los martes en punto de las 11 de la mañana al programa Nueva Mujer, en donde encontrarás tips de belleza, de salud, de cocina y sobre todo la sección del libro de hoy. Invitados muy especiales, así que no te lo pierdas, aquí en Planeta 2013, tu canal. Hola, soy Marta Mayer y te quiero invitar a que me escuches y me veas todos los miércoles de 11 a 12 en Conexión Cuerpo, Mente y Espíritu, dentro de la barra femenina de Nueva Mujer, todos los miércoles de 11 a 12, donde estaremos compartiendo muchísimas alternativas terapéuticas donde tú vas a poder tener una excelente relación con tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu. Todos los miércoles de 11 a 12 por planeta2013.tv. Cada vez escucho a más mujeres decir, todos los hombres son iguales, y a los hombres decir, todas las mujeres están locas. ¿Tú estás de acuerdo con estos conceptos? ¿Qué te parece que cada semana nos reunamos a aprender a compartir y dejar de competir? Te invito a mi programa, Sopa o Sexo, una nueva conciencia entre géneros. Mi nombre es María Esther Martínez Herosa y espero contar contigo cada semana. Cuando escuchamos de milagros, inmediatamente pensamos en ángeles, santos, seres de luz, maestros ascendidos. Pero que te dijeran que tú, ser humano, ¿puedes crear milagros? No lo puedes creer, ¿verdad? Pues yo te invito a que platiquemos de esto en mi programa Tú el Gran Milagro. Allí veremos muchas fórmulas, ideas, recetas para que tú puedas crear todo lo bueno que deseas en tu vida cotidiana. Yo soy María Esther Herosa y te espero en mi programa Tú el Gran Milagro en la sección Nueva Mujer aquí en planeta2013.tv. Estamos viviendo momentos de cambio muy importantes, cambios físicos, mentales, emocionales, espirituales. Por esto, yo quiero invitarte a que me acompañes todos los lunes a las 11 de la mañana al programa Despertando al Cambio, a través de la barra femenina Nueva Mujer por planeta2013.tv. Yo soy tu amiga Claudia Martínez y quiero compartir contigo entrevistas, reportajes, temas muy interesantes que nos ayudarán en este despertar al cambio. Te espero. Hola, soy Mariana. Vengo a invitarte todos los... Bueno, amigos, estamos aquí nuevamente con ustedes. Recuerden que estamos esta noche, todos los viernes de 8 a 9 de la noche, tertulia nocturna. Hoy, bueno, pues desgraciadamente, pues no tuvimos la oportunidad de que estuviera con nosotros, pues Héctor Peña, que es nuestro acompañante siempre, nuestro co-conductor. Pero el día de hoy, bueno, pues nuestro programa tiene una cobertura muy importante a través de lo que ustedes escucharon con estas felicitaciones a la editorial Belma, que son pues parte muy importante de lo que está sucediendo con los escritores, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y hablaba en la parte de la introducción sobre estas escuelas de escritores, y nos da pues en el periódico El Universal la respuesta en los aspectos de la cultura, y nos está diciendo cómo Arturo Carrasco llegó a la Escuela Mexicana de Escritores con un manuscrito bajo el brazo. Era apenas un proyecto, una historia que exigía ser contada. En poco más de un año ha aprendido el azaroso camino de la escritura, ha caído y se ha levantado, ha descubierto que se aprende a escribir escribiendo, que la literatura, como toda arte, no se asimila en un manual, sino que es un asunto orgánico y una labor continua por encontrar la propia voz.
Yo creo que esto es importante porque cuando uno tiene el deseo de escribir y cuando llega esa musa a nosotros y nos toca, yo no me siento escritor, pero he hecho algunos ejercicios para escribir el cuento breve, algunos le llaman el cuento corto, pero esto nos permite recordar, bueno, en el caso personal como arqueólogo, me ha tocado estar en algunos lugares y he relatado a través de esta narrativa lo que ha acontecido en la montaña, lo que acontece en la ciudad, lo que acontece en las zonas arqueológicas, cuando uno tiene la gran oportunidad de encontrar a personas que hace muchos años no ve, recordar a los que ya se fueron, aquello que sucede en el campo cuando hemos andado en la montaña, el aspecto de la magia propia cuando pues estamos en algún lugar solitario, quizá yo recordando así rápidamente, si me permiten utilizar en primera persona, cuando he estado en el Camino de Santiago, recorriendo castillos, recorriendo los caminos de los romanos, de los cruzados, y estar viendo la gente más rara del mundo, y sobre todo en el Camino de Santiago, cuando alguien se para y te dice: peregrino, dame tu bendición. Cuando hemos tenido la oportunidad de ir caminando allá por lo que se llaman los cruzeiros, que aunque parece un poco portugués, el cruzeiro, pues es donde se cruzan los caminos y siempre hay una cruz que depende cómo la ve y cómo la mira y cómo mueve uno la cabeza. Es, si uno dice, flexionando la cabeza hacia el frente, dice sí. Si ve uno la cruz de forma de izquierda a derecha, dice no. Bueno, pues este es un proceso mágico en el Camino de Santiago, porque estamos diciendo sí me llevo a las ánimas o las almas de los peregrinos muertos, o no me las llevo. Este es un código esotérico, es un código oculto que se tiene en estos caminos, que se tiene en las rutas sagradas en España. Y además hay elementos mágicos cuando uno llega a vivir a las viejas casas de estos lugares que han habitado por 5 o 6 siglos una sola casa, y vemos ahí las energías incrustadas, sentimos las energías incrustadas, y ahí entra el proceso mágico de ese que hace rato mencionábamos del realismo mágico. Y aquí estamos viendo estas escuelas de escritores donde aquellos que llegan y se forman para tener toda una técnica de escritura, pues nos están facilitando a través del cuento corto que nosotros buscamos. Y por ahí voy a buscar, amigos, porque para mí ha sido muy importante durante muchos años, como siendo estudiante en la Escuela Nacional de Antropología, pues me despertó mucho la inquietud de leer el cuento corto. Y esto me permite ahora tener una visión muy amplia de lo que sucede en el cuento israelí, en el cuento argentino, en el cuento portugués, en el cuento italiano, en el cuento inglés, porque he recopilado a través del tiempo una serie de documentos tan importantes que nos narra el pensamiento mágico de los escritores de todos los lugares del mundo. Para mí ha sido muy importante leer a Sun Tzu y a muchos otros escritores, tanto chinos como japoneses. Y bueno, pues ahí cuando leemos La Máscara Negra o leemos Cuentos de Tiempo Insomne, cuando vemos ese elemento mágico del pensamiento que tienen aquellos que fabrican una estructura de aventura onírica en el momento mismo que se hace la imaginación cuando estamos en los lugares solos. ¿Qué nos dice Sergio Ramírez, por ejemplo, un escritor vital de los años 70 y a los 70 años? Celebran el autor nicaragüense con 3 nuevos libros, 2 exposiciones y una conferencia. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que recién cumplió 70 años, afirmó que se encuentra en el mejor momento de su carrera literaria, que tiene en mente varias obras por concretar. Ramírez, ganador del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en 2011 y el Premio Alfaguara en 1998, habló de su carrera y sus proyectos y dijo que alcanzar las 7 décadas de edad de vida es cuando más se multiplican los proyectos, ya que tiene varias obras literarias en proceso. Pero ustedes, qué interesante lo que nos dice un personaje como Sergio Ramírez, nicaragüense. Voy a leer otro artículo que escribe Guillermo Fadanelli, llevando la secuencia del cuento corto. Pero ¿qué nos dice? Yo no encuentro la bonanza de los escritores españoles. Y es la parte de la introducción para podernos ubicar en tiempo y en espacio de lo que nos dice el personaje. Guillermo Fadanelli
Cumplió 60 años y se ha comprado un auto deportivo. Sus canas ondean orgullosas y el hombre mira de reojo con cierta arrogancia que impone a su rostro un aire siniestro. Otra persona ha logrado finalmente comprarse una casa. Ha cumplido 55 años y los médicos le han diagnosticado un cáncer que lo llevará a la tumba. Su verdadera casa en un lapso no mayor de 2 años. Ambos han trabajado duro para obtener bienes y ahora que se han hecho de ellos, la vida comienza a despedirse. Bueno, pues esto es lo que pasa. El ser humano tiene que vivir una determinada etapa y cumplir su etapa para pasar a la otra casa permanente que va a ser la gran eternidad. Y esto sucede porque dentro de la filosofía del mundo prehispánica, en México el mundo prehispánico nos está diciendo, vamos a vivir más tiempo muertos que el tiempo que tenemos de vivos. Y este es parte de este elemento de filosofía que manejan todas las tradiciones en el mundo. Yo creo que hay algo muy importante. Tenemos que aprender a vivir para gozar de la vida y después de gozar la eternidad. Cuando ya uno se haya despedido, como nos está diciendo Guillermo Fadanelli, nos encontramos que tenemos que despedirnos de ese tiempo. Y sobre todo aquellos que tienen oportunidad donde quiera que estén, pues las escuelas de escritores y la manera de escribir, porque hay algunos, bueno, yo recuerdo por ejemplo que los psiquiatras les dicen a los personajes que tienen algún problema emocional que rápidamente vayan y escriban sus memorias. Yo recuerdo, estando en la escuela de teatro con el maestro Emilio Carballido, él nos decía, todos los días el que quiere aprender a escribir, tiene como el que escribe todos los días en su diario. Querido diario, hoy a la hora que me desperté, no entraba el sol. ¿Por qué? Porque las nubes lo cubrían. Y él siempre nos decía, querido diario, hoy amanecí y me levanté y me paré con el pie izquierdo. Fue mi día de mala suerte. Ah, pero ahora me he levantado con el pie derecho y es el día donde he tenido las mayores sorpresas del universo. Es parte de lo que nos dice y esta gran experiencia. Entonces, yo creo que las escuelas para sensibilizar a los escritores es que la propia escuela nos está diciendo, la escuela de la vida diaria, querido diario, hoy llegué a trabajar, hoy estoy feliz porque he transmitido una serie de informaciones que sería el diario permanente de mi vida a través de las lecturas. Y para esto quisiera que en estos análisis que hacemos aquí en Tertulia Nocturna y que todos los viernes hacemos estas editoriales de análisis de editorial de los periódicos, es hablar un poco de lo que es la gran arqueología. Y quiero mencionar que precisamente el 10 de agosto, hace unos días, se publicó en el Universal, en la sección Cultura, la basura que hoy para la arqueología es de la basura del mañana y la utilización para el análisis histórico del hoy. Y aquí hay un elemento muy importante porque son los objetos industriales del siglo XIX y del siglo XX. Estos se han desprotegido a pesar de que son una fuente para estudiar a la sociedad en todas partes del mundo, aunque aquí dice a la sociedad mexicana, y nos encontramos cristales, pistolas, cepillos de dientes, botones, algunos casos metales, monedas, siempre nos encontramos vasijas rotas, platos, y eso nos está diciendo el hecho del análisis de una cultura. Para nosotros, en arqueología, si ustedes me lo permiten mencionar estos aspectos de lo que ha sido la arqueología para mí, es encontrar el universo de los hombres de todo lo que hacemos diariamente. Me encuentro el graffiti en las paredes, me encuentro las ventanas rotas, me encuentro el mensaje que dejaron en una puerta, me encuentro el automóvil que está chocado, la lámina que está oxidada, el grito por la ventana, y podemos hacer un análisis costumbrista de lo que sucede. Voy a leer algo por aquí, dice, para llegar al estrato más antiguo que quieras trabajar, debes empezar desde arriba, lo de arriba, lo del siglo XX o el siglo XXI. Elsa Hernández Pons, arqueóloga, he tenido oportunidad de platicar con ella, está trabajando en el centro histórico y ha hecho trabajos interesantísimos. El recorrido por el Museo de Sitio del Centro Cultural España en México culmina con una vitrina que exhibe botellas y recipientes de plástico, de vidrio, así como piezas de metal, entre ellos un revólver calibre 38 milímetros de la marca Smith & Wesson,
en el Museo del Templo Mayor 2 vitrinas de sala, 8 también tienen muestras de objetos modernos como sellos comerciales, recipientes de vidrio, clavos y diversas piezas de metal, materiales que le dan cuenta de la ocupación del siglo XIX y XX. Y esto es parte de lo que nosotros vemos a través de estos elementos, de hacer un análisis del cuento histórico, de lo que sucede con estos elementos para hacer un análisis de la historia de la arqueología. Pero también quisiera mencionar los últimos descubrimientos de lo que acaba de acontecer en el centro histórico de la Ciudad de México. Y esto también está publicado en la página de Cultura del Universal y que fue publicado precisamente el jueves 9 de agosto, donde nos habla el enigma del árbol sagrado de Tenochtitlan. El hallazgo de un tronco de encino en el Templo Mayor otorga pistas sobre las ceremonias que se realizaban los mexica. ¿Quién lo describe? Pues nada más ni nada menos que Raúl Barrera, quien es el arqueólogo de la zona urbana, y encuentran recientemente en las excavaciones que podrían traer algunos aspectos muy importantes de la historia de este país. Y nos dice cómo fue el recinto sagrado de Mexico Tenochtitlan en la antigua Tenochtitlan. Y aquí encontramos a través de ello lo que nos está diciendo Raúl Barrera, que tendremos oportunidad de invitarlo más adelante, una serie de restos óseos del entierro de un personaje secundario, por decirlo de una manera, el entierro de los restos óseos que han sido destruidos a través del tiempo. Y esto es determinante porque vamos a saber un poco más adelante, cuando se hagan los estudios correspondientes, qué ha acontecido con este descubrimiento. Lo interesante de ello es que nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el Códice Borbónico, nos encontramos el árbol de Apualan. Y en ese árbol de Apualan hay alrededor algunos integrantes de la peregrinación del mundo prehispánico, de las llamadas 7 tribus, que no eran 7, eran 8, porque una de ellas se adelanta y empieza a ser en los campos de sembradíos, pues lo que va a ser el alimento de los futuros peregrinantes. Hasta que sabemos, los últimos que llegaron fueron los mexicas a este lugar que ahora es la gran Ciudad de México, y podemos recorrer en el centro histórico, pues en primer lugar la zona arqueológica, la zona prehispánica, y luego vamos a encontrar en estos lugares algunos elementos importantes de lo que acontece o lo que aconteció en diferentes épocas. Vamos a encontrar la etapa porfiriana, vamos a encontrar anteriormente la etapa virreinal y colonial, donde podemos hacer las grandes visitas en cada uno de los lugares. Yo creo que lo importante de estos descubrimientos de los enigmas del árbol sagrado, a través de estos árboles entraban los flujos cósmicos. Fíjense qué interesante cuando entramos a conceptos que ahora son iniciático-esotéricos a través de estos grandes movimientos que se hacen, y dice así Raúl Barrera: a través de los árboles entraban los flujos cósmicos, los que traían ciertos beneficios para la sociedad, pero también los que podían traer ciertos aspectos que causaban daño. Bueno, este pensamiento mágico, el poder traslaticio del pensamiento que se tenía en aquella época, todas las culturas del mundo lo han manejado. Bueno, amigos, pues nos hacen una pequeña seña, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto. No se vayan, porque vamos a hacer algunos comentarios de lo que ha aparecido en los últimos días en las editoriales de los periódicos. Regresamos, amigos.
estamos aquí nuevamente, Tertulia Nocturna, les agradecemos de sobremanera que estén nuevamente con nosotros, les agradecemos de sobremanera a todos nuestros amigos que nos están viendo allá en 52 países donde se habla el español y hablan otros idiomas, y quiero agradecerles evidentemente a Japón, en la zona asiática, estamos comunicándonos, nos están viendo en China, nos están viendo en Corea del Norte y Corea del Sur, aunque en algunos países, como en el caso de Corea, de China, pues no se permite abiertamente, como en Irán, no se permite la entrada directamente del internet, pero sí hay oportunidad de que nos vean. En América Latina nos están viendo Brasil, nos están viendo Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Nicaragua, Bolivia. Nos están viendo en México, prácticamente toda la República Mexicana, en la zona centro y norte nos están viendo. En Estados Unidos nos están viendo en Nueva York, nos están viendo en San Francisco. Y bueno, pues este plano evidentemente nos está marcando cada una de las pautas de cada uno de los países. Nos ven en España, en Inglaterra, en Irlanda, en Suecia, Polonia. Y bueno, pues les agradecemos a todos ustedes donde quiera que se encuentren, amigos. Gracias por estar viendo esta gran oportunidad. Esperemos que sean pues todos aquellos latinoamericanos y europeos y asiáticos pues que nos ven. También en Canadá nos están viendo, y evidentemente, amigos, pues les agradecemos de sobremanera esta gran oportunidad. En el continente africano también tenemos, en Costa de Marfil y en algunos otros lugares, en España, les agradecemos de sobremanera. Bueno, amigos, pues la verdad es que hablar en estos momentos de todo lo que acontece en las publicaciones de periódicos, hay algo que me llamó mucho la atención y quiero mencionarlo, amigos, porque me llamó mucho la atención, y quisiera pedirle a Pablo si en estos momentos nos puede enfocar un poco, porque voy a presentar esta página del periódico El Universal del miércoles 8, lo voy a poner así al frente para ver si en la parte central nos puede enfocar Pablo, para que vean ustedes esta publicación que me llamó mucho la atención, Buscando las raíces de Adolfo Hitler, que fue publicado en la sección cultural precisamente del periódico El Universal. Y aquí estamos viendo de hecho el búnker en Alemania, y estamos viendo algunos elementos fotográficos. Gracias, Pablo. Estamos viendo algunas de las festividades que se hicieron en Alemania, y dice: en busca de las raíces de Adolfo Hitler. Dice: el líder Adolfo Hitler dirige un discurso público ante cientos de personas en una zona de Alemania donde estaba la gran reunión de todos aquellos jerarcas militares de las SS y de los líderes de las juventudes hitlerianas. Dice el Führer en televisión. Y nosotros, perdón, amigos, sabemos que se acaba de iniciar la llamada serie Los secretos de Hitler, que inicia el 19 de agosto a las 22 horas por National Geographic. Y bueno, pues para nosotros es muy importante porque tenemos mucha información, muchos documentos de lo que aconteció durante el periodo del nacionalsocialismo. Capítulos: consta de 6 episodios de 1 hora cada uno. Los títulos: Los secretos de Hitler, La familia de Hitler, El zorro del desierto, que era Erwin Rommel, Los secuaces, sus mujeres y el dinero de Adolfo Hitler. ¿En qué consisten? Entrevistas con familiares, amigos, asociados de Hitler y secuaces para encontrar las raíces del nazismo y la guerra que cambió la historia para siempre. Bueno, aquí tenemos algunos elementos, porque yo recuerdo, siendo estudiante del área de arqueología, pues vi algunos documentos de cómo el nacionalsocialismo en su momento pues falseó muchos elementos para encontrar el concepto de la raza aria con la suástica. Nosotros sabemos que la suástica tiene su origen, si me lo permiten decirlo de una manera, en un principio en la India, y muchas de las imágenes de las deidades, de los personajes hindúes, como las deidades hindúes, pues algunas de ellas tienen en las palmas de las manos, en la frente y en el pecho una suástica. Voy a leer algunos de los aspectos que aparecen aquí. Todos conocemos pues que la pareja o la gran amante de Adolfo Hitler pues era Eva Braun. La familia Braun, de izquierda a derecha: Yelty, Friedrich, Franziska, Ilse y Eva, que todos conocemos como la mítica amante de Adolfo Hitler, que se casa 1 hora antes de morir y después se suicidan en el búnker, y que después son, supuestamente lo que nos dice la historia, cremados en la parte exterior en el momento mismo que llegan los rusos
pues descubren los restos de los dos personajes que están siendo incinerados afuera de este búnker de Adolfo Hitler. Y aparecen muchos otros personajes en los estudios como Rommel. Decíamos que uno de los capítulos es precisamente El zorro del desierto, que hay por ahí una película inglesa muy importante donde se destaca la vida de este personaje. Dice así: Adolfo Hitler. Esto está escrito por Fernando Figueroa en la sección cultural eluniversal.com.mx, y que está escrito el 8 de agosto de 2012. Adolfo Hitler no era un hombre de raza aria completamente pura, y no hizo a solas tanto daño a la humanidad, sino que contó con colaboradores de todo tipo, especialmente generales del ejército, empresarios que lo financiaron hasta la muerte, que le fueron los fieles, todos ellos hasta la propia muerte. A partir del domingo 19 de agosto, el canal National Geographic presenta la serie Los secretos de Hitler en base a una investigación del historiador inglés Frank McDonough, quien tiene una amplia biografía relacionada con el Tercer Reich. Yo creo que aún todavía, a pesar de que han pasado tantos años, se han escrito tantos elementos, algunos para glorificar al personaje Adolfo Hitler y otro precisamente para denostar al personaje. Yo creo que las guerras en toda la historia de la humanidad nos han dado personajes muy fuertes, como Julio César, como Genghis Khan, como Napoleón, y podríamos mencionar muchos otros personajes que intervinieron en las guerras del mundo y causaron grandes problemas en la estructura histórica del mundo. Creo que lo interesante de ellos, amigos, es que estamos viendo, ahora que terminaron los Juegos Olímpicos, pues los 204 países que participaron en este evento dejaron una estela de un gran sabor a la humanidad, porque cerca de 5,000 millones de seres humanos estuvimos viendo los Juegos Olímpicos en su inauguración y en su clausura. Todo el mundo ha determinado algunos de los factores de lo que ha sido bueno y lo que ha sido malo. Hay quienes protestaron porque dijeron, la inauguración fue aburridísima. Hay quienes protestaron en la clausura porque dijeron, qué barbaridad, pura música tipo inglés con los grandes personajes de la música contemporánea. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un factor muy importante, si me lo permiten decirlo, amigos, que para mí la inauguración de los Juegos Olímpicos rompió toda la estructura de lo que ha acontecido en otros momentos en las grandes inauguraciones de los Juegos Olímpicos. A mí me parece que Inglaterra tomó una pauta muy importante para hablar de aquellos sueños oníricos que tenemos todos los seres humanos, los seres que nos acompañan en las noches cuando nosotros estamos durmiendo, que los imaginamos, pero que después no recordamos cuando despertamos de los grandes sueños. Creo que lo que se hizo fue, desde luego con Harry Potter, hacer el análisis de esos grandes onirismos que tienen todas las culturas. Pero esto fue la parte final. En un principio nos demostró Inglaterra, amigos, lo que era el desarrollo industrial del siglo XIX y sobre todo los grandes avances de las aportaciones que tuvieron los ingleses con todo este sistema industrial que fue revolucionario en el mundo. Nos presentaron las minas de carbón, nos presentaron los grandes centros industriales. Algo muy importante que se dio, pues fue la respuesta que se tuvo al final de ello, porque vimos, podríamos decir que al principio y al final, el ave fénix, cómo retorna a través del cuento mental del ser humano. Y aquí lo vimos en estos Juegos Olímpicos. Empezó con una historia industrial y termina con todos los elementos de la gran música interpretada precisamente por los grandes intérpretes que ha tenido Inglaterra a través del tiempo, viendo principalmente a los Beatles, quienes fueron una revolución que causó una economía muy importante para los ingleses, al grado tal de que les dieron una condecoración y después fue protestada por todos aquellos que habían tenido medallas como héroes nacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Pero así es este mundo de conformes e inconformes. También quiero mencionar, amigos, que los Juegos Olímpicos nos han permitido conocer cómo el desarrollo de la velocidad del ser humano, de las grandes habilidades que tiene el ser humano. Las estaturas pueden ser menores, pero las estaturas pueden ser mayores para tener una velocidad determinada.
Hubo quienes estuvieron viendo, cerca de 3.000 millones de gentes, que estuvieron viendo aquellos que ganaron las medallas de oro. El gran honor para los países que recibieron desde 45 medallas hasta los que recibieron una. Aquellos que también no recibieron nada y que ocuparon un lugar en la clasificación del mundo. Podemos decir que los lugares que fueron ocupados del 1 al 204, pero no tenemos por qué preocuparnos, porque los que no ganaron una medalla pues son los países que no han desarrollado el deporte. Pero aquí hay algo importante. ¿Quiénes ganaron más medallas? Estados Unidos, China, Inglaterra, Alemania, Francia, y cada uno de ellos desarrollaron y ganaron un número de medallas, porque podemos decir son los atletas de Estado. ¿Qué es un atleta de Estado? Cuando en un país desde niño se les da el deporte y se les dedica y se les educa para que ellos cubran una etapa del deporte, van obteniendo una gran habilidad, una agilidad, un desarrollo físico y mental. Para ello son los campeones. ¿Cuántas medallas recibieron los Estados Unidos? ¿Quiénes han competido en los últimos años? Prácticamente podemos decir que en el año de 1896 se inician las primeras Olimpiadas. Y ahí vamos a ver que solamente asistieron 230 deportistas. Y después de prácticamente poco más de 100 años, resulta ahora casi 200 años, estamos viendo, no casi, 200 años, más de 200 años, tenemos que ahora los asistentes a los Juegos Olímpicos son más de 11.500 que nosotros tuvimos oportunidad de verlos desfilar, que tuvimos la oportunidad de competir. Y bueno, en el caso de México, nosotros sabemos que los últimos días antes de ganar las últimas dos medallas, una de oro y la otra de plata, de bronce, nos encontramos que México estaba ocupando el lugar número 45 de todas las delegaciones. De 204 éramos el grupo 45. Y después de que se gana la medalla de oro y la de bronce, pasamos a ocupar el número 45 de la estadística. Quiere decir que este país, como México, que ganó solamente 7 medallas, tenemos una ubicación del país número 39 en el mundo. O sea, no estamos mal. Creo que otros competidores quedaron en 5º lugar, en 7º lugar, en 9º, 14º, 24º, o sea, el lugar 24, en sus deportes y sus especialidades. Hubo algunos de ellos que fueron inmediatamente eliminados, prácticamente empezando a competir, y eso sucedió no nada más con México, con muchos otros países. Fíjense qué interesante, cuando México, siendo un país que nunca había llegado o se habían acercado a las finales, pero no al grado tal de que ya estando en la final, compitiendo contra otro país, ya tenía asegurada la medalla de plata. Entonces México va a competir contra Brasil, y Brasil en todo el mundo estaba ubicado para ser el campeón olímpico. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Los que tuvimos oportunidad de verlo en repetición, porque no lo vimos por primera vez, pero posteriormente vimos el juego y cómo los mexicanos, antes de llegar a esta competencia, derrotan a los japoneses, que tenían una habilidad extraordinaria. Yo me sorprendí porque tuve la oportunidad de ver ese juego, y sobre todo, bueno, yo no soy afecto al fútbol, pero pues pocas veces tengo esta gran oportunidad de verlo, y lo vi precisamente cuando México derrota a Japón con una habilidad extraordinaria, estos japoneses, y posteriormente Brasil. Y Brasil es derrotado. Veíamos las caras de los brasileiros cuando estábamos en el evento, en la premiación, cómo fueron derrotados, aunque se llevaron la medalla de plata, pero ellos eran los favoritos en el mundo entero. ¿Y qué pasó con la selección española? Recuerden ustedes que la selección española pues tiene el campeonato europeo, tiene varios campeonatos en su propia selección y son campeones del mundo, y en los Juegos Olímpicos fueron eliminados. Entonces vemos las variantes de lo que es estos Juegos Olímpicos y lo que es el deportista. Creo, amigos, que lo que hemos tenido, esta gran experiencia al ver los Juegos Olímpicos, ha sido extraordinaria. Yo quisiera comentar algo también. Pues hace aproximadamente
25 años muere uno de los personajes, escritores y compositores, que era Chava Flores. Y dice así: el próximo sábado en el Distrito Federal, para más señas, el día 18 se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad una tertulia sinfónica en homenaje a Chava Flores para recordar los 25 años que cerró Sus Ojitos Cleto. Él compuso varios elementos, entre ellos, por eso remarqué cuando dijo sábado, Distrito Federal, y es parte de las melodías de Chava Flores. Y también cerró Sus Ojitos Cleto. Cuando alguien muere, pues es esta reunión que se hace en las casas de las familias, de todos los comentarios, de todo lo que sucede a la muerte de un personaje. Pues se les da el café, se les da el vino, vienen los cuentos colorados, vienen los cuentos estando el muerto tendido, está colocado en el féretro, las risas de las personas, las tristezas, los lloros, cuando pues nos narra Chava Flores cuando se va al otro barrio. Decir al otro barrio, se va al otro mundo, y el otro mundo es cuando ya alguien se muere. Así, hace un cuarto de siglo, en la partida del domingo pasado, cuando la chamana Chabela también se le ocurrió decir adiós, y en México decimos adiós a los muertos, haynos vidrios, porque haynos vidrios estamos viendo, los vidrios se refieren a los ojos y se refiere a ver. Por eso casi nadie atendió como es debido una efeméride de ese calibre. Los temas de Chava Flores los han cantado figurones del tamaño de Pedro Infante, Tintán y Oscar Chávez, pero también un tipo simpático como Robert Schumann, quien se convirtió un fiel intérprete, y esto se ha cantado en todas partes del mundo. Bueno, pues esta es parte de lo que nosotros vemos en esta parte musical. Y también podemos decir que en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología, tenemos algo, amigos, que es un seminario permanente de comida y cultura culinaria en México. Los estudiantes de etnología han hecho una serie de trabajos muy importantes, y va a haber una exposición en la Escuela Nacional de Antropología, donde 37 alumnos van a hacer una exposición sobre este hecho a partir de este mes, a finales de este mes. Todos ustedes que quieran ver la gastronomía de Santiago de Anaya en Hidalgo, los procesos de producción, las bebidas tradicionales como el pulque, el mezcal, la cerveza artesanal, como algunos de los temas abordados en un diplomado que coordinó el área de historia de la Escuela Nacional de Antropología. Y bueno, pues esta es parte de lo que estamos viviendo todos los días en este país. Y algunos de los elementos que yo quisiera mencionar, porque nos faltan 4 minutos, es algo de lo que está aconteciendo en la vida diaria, en la misma cultura. Y quiero mencionar que en la publicación del domingo 12, hace unos 2 días, se publicó en el periódico Crónica lo siguiente: las lluvias han sido tan fuertes en el mundo, amigos, que nos desconcierta lo que acaba de pasar en la muralla china. Se desploman 36 metros de la gran muralla china por los torrenciales lluvias que han acontecido. El tramo afectado es de Danjimen, construido durante la dinastía Ming de 1368 a 1644. Expertos ordenaron ejecutar proyectos para reforzar secciones vulnerables del coloso. Y aquí nos encontramos con que se cae la gran muralla china en esta zona de Pekín, ocasionando, fíjense nada más, 112 muertos y 21 desaparecidos. Esto sí es muy delicado. Yo creo que lo interesante de ello, ahora que se va a reconstruir esta zona, sería hacer un análisis arqueológico por ingeniería y arquitectura para poder determinar cuáles fueron las técnicas que ya se ha estudiado en algunos lugares de la muralla china que se han restituido. Dice: 21 días después de que se iniciaron las fuertes lluvias que han azotado gran parte de China, lo que ha dejado 113 muertos y más de 2 millones de afectados. Autoridades reportan que el temporal también ha causado daños importantes a la Gran Muralla en la provincia de Hebei, que rodea Pekín, al provocar el derrumbe de 36 metros del coloso construido hace casi 400 años, informó la prensa local. Bueno, quiero decir que los 112 muertos y 21 desaparecidos no corresponden a esta área de la muralla china, sino en diversos lugares de China donde se han desbordado los ríos, y ha sido verdaderamente impresionante
de lo que ha acontecido en la dinastía Ming de 1368 a 1644. Bueno, pues es parte de lo que está sucediendo en el mundo, y también quiero mencionar que en algunos casos, dice la crónica, publicado el viernes 10, la semana pasada, nos está diciendo, la mayor parte de ustedes saben que en el mundo pues hay problemas muy serios acerca de lo que está aconteciendo con la droga y las guerras que se están dando al interior de cada país, y este gran problema a nivel internacional que se tiene. Pero quienes controlan esto pues son los militares, y en México tenemos lo que nos dice la crónica del viernes 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece límites al fuero militar. Por 8 votos contra 2 determina que delitos cometidos por militares en activo, en los que haya implicado un civil como partícipe o víctima, son competencia de juzgados federales. El Pleno resolvió que el coronel José Guadalupe Arias, acusado de cubrir la tortura y el homicidio de Yetro Ramsés Sánchez, sea procesado por un juez de distrito. Dice, entonces aquí tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está determinando darle un límite a los abusos del poder militar. Pues yo creo muy importante, amigos, se quedan muchas noticias pues aquí en los periódicos, porque pues solamente hemos tenido, y desgraciadamente una hora muchas veces no alcanza para hacer múltiples comentarios de lo que acontece en los periódicos que dan la noticia el mundo entero. Y la editorial que nosotros hacemos es una pequeña reflexión de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Amigos, pues les agradecemos hoy viernes que hayan estado con nosotros de 8 a 9 de la noche. Le agradecemos a Pablo que nos haya apoyado técnicamente, agradecemos a ustedes su presencia, pero también hay algo muy importante, amigos, que tenemos que agradecerles a ustedes, el hecho de que nos hayan permitido entrar a su casa, y tuvimos la oportunidad de informarles que nos están viendo en 52 países donde también se habla el español, y que estamos en los 5 continentes del mundo. Yo creo que lo importante para nosotros es agradecerles donde quiera que nos vean. Si quieren ustedes enviarnos algún mensaje, recuerden ustedes, estamos en www.proyecto2013.com.mx.tv, y ya saben ustedes, www.planeta2013.tv. Si ustedes quieren enviarnos un chat, pues estamos para agradecerles esta información de acuerdo a lo que nosotros comentamos. Si ustedes quieren en algún momento que se comente algún aspecto en esta tertulia nocturna, o estamos en Alternativa México, pues recibimos su información para que ustedes reciban la noticia de acuerdo a lo que nos soliciten en cualquier lugar de los 5 continentes. Y solamente les podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les deseo a ustedes un feliz día y terminación de día. Su amigo, el locutor Carlos Jiménez Hidalgo, desde Tertulia Nocturna.